Si tuviese que empezar de cero en el gimnasio, con todo lo que sé ahora, seguramente haría muchas cosas diferentes. Y no entrenaría más, sino que intentaría hacerlo mejor, porque os he comentado ya en muchos episodios que desde un principio cometí muchos errores. Es algo bastante habitual porque a todos nos ocurre. Si echo la vista atrás, me doy cuenta de que hice muchas cosas mal, perdí mucho el tiempo, de hecho podía haber conseguido los mismos resultados haciendo las cosas mucho mejor. Por eso hoy en este episodio te quiero contar exactamente qué haría o en qué me centraría si fuese principiante para avanzar más rápido, para evitar errores y sobre todo para construir una base sólida desde el principio, que es algo que recalco un montón, sobre todo a personas que empiezan, que quieren resultados pues rápidos, que quieren verlo todo de un día para otro y que muchas veces cometen errores que yo cometí y de los que uno se va dando cuenta con el paso del tiempo. Así que, lo primero de todo, lo que seguramente haría sería centrarme en lo básico, porque yo al principio lo que hice, básicamente lo que hacen muchas personas, es elegir una rutina muy dividida, la típica wader, en la cual entrenas con frecuencia 1, le das muy poca prioridad a ejercicios básicos. Por ejemplo, hacía muy poca sentadilla, hacía empujes, pero con los cuales quizás no me encontraba del todo bien, la técnica obviamente no era la mejor del mundo. También hacía remos, remo con barra, hacía peso muerto, bueno, todos estos ejercicios, pero realmente sí que no me centraba mucho en la técnica, le metía también quizás demasiado peso y bueno, también vinieron molestias, vinieron problemas con el paso de los años que tuve que ir solucionando y por eso, bajo mi punto de vista, aprender bien los patrones antes de buscar la variedad es algo importante. Por eso, empieza con poquitos ejercicios, empieza con patrones básicos de movimiento, empieza con, por ejemplo, una bisagra de cadera, una sentadilla, un patrón de empuje horizontal y vertical o un patrón de tirón horizontal y vertical y con todo esto seguramente en unos pocos meses consigues muy buenos resultados. ¿Por qué? Porque vas a avanzar rápido, eso por un lado, porque eres principiante, vienes de no hacer nada y a poco que hagas vas a conseguir progresar rápidamente y además porque son ejercicios que involucran mucha masa muscular, involucran estabilizadores. Luego puedes pasar obviamente a ejercicios en máquina, pero simplemente ya con estos movimientos te vas a dar cuenta cómo eres capaz de generar una buena base. Una buena base que además podemos construirla entrenando únicamente 3 días por semana. Yo, por ejemplo, me acuerdo que lo hacía en torno a 5 o 6. A veces me planteé incluso entrenar los 7 días de la semana por eso de, oye, si entreno más veces, conseguiré mejores resultados. Y lo cierto es que no. Lo cierto es que con 3 veces por semana es una frecuencia más que suficiente para progresar y para no saturarse. Esto es importante. Es decir, podemos hacer un enfoque full body con sesiones de 45 minutos, de 60 minutos, en las cuales tenemos margen para recuperarnos y con esto podemos ir avanzando. Por supuesto, hay otros esquemas, no quiero decir que sea el único. Por ejemplo, tenemos una torso-pierna, tenemos una push-pull legs, que considero que quizás es más interesante para personas más avanzadas, pero con una full body la mayoría de las personas podría conseguir muy buenos resultados y una muy buena base. Por eso, teniendo estas dos cosas claras, un entrenamiento de 3 veces por semana centrado en ejercicios básicos, en patrones de movimiento, antes que, por ejemplo, ejercicios muy analíticos para zonas musculares muy concretas, bueno, pues con esto lo tendríamos más que cubierto. A partir de ahí, me enfocaría en progresar, no en cansarme, es decir, si yo salgo sudando de una sesión de entrenamiento no significa que haya progresado más. Si, por ejemplo, me canso más haciendo una serie de sentadilla, no significa que sea mejor. Al final el objetivo no es salir reventado, sino ir mejorando el peso, ir mejorando las cargas, mejorar también las repeticiones o incluso dejar estas anteriores estables, pero mejorar la técnica. De esta forma, seguramente quizás haya días en concreto que no salgas sudando, no salgas reventado o reventada, pero sí que hayas progresado y eso es lo más importante. Por eso, hay que aprender también a ajustar la intensidad. Este es un término del que he hablado en otros episodios y he comentado que intensidad no significa siempre entrenar al fallo. Podemos trabajar con un RIR entre 1 y 3. Al principio es más complicado porque nos da la sensación de que ya estamos fallando o que estamos muy cerquita. Realmente nos quedan muchas repeticiones, lo que pasa es que no somos capaces de medir exactamente el esfuerzo que estamos aplicando. Y para aprender a identificar el esfuerzo que estamos haciendo, lo más importante es ir mejorando por un lado la técnica
y por otro lado intentar llegar al fallo de manera puntual. De esta forma sabemos lo que significa eso, sabemos exactamente el punto al que tenemos que llegar para no fallar una serie y podemos ajustar el RIR más fácilmente entre 1 y 3 repeticiones en recámara. Y a partir de ahí, pues hay otras cosas que también son importantes y que marcan la diferencia cuando, por ejemplo, queremos ganar masa muscular. Está la alimentación y no hay que hacer nada extremo, no hay que, por ejemplo, complicarse la vida cuadrando macros ni nada por el estilo. Simplemente con que tomemos la proteína suficiente, con que incluyamos alimentos básicos y nutritivos y tengamos cierta coherencia, podemos ir ganando masa muscular. Y de hecho lo más importante, podemos ir haciéndolo sin acumular demasiada grasa, siempre que todo esto lo tengamos presente. Hace años se hablaba eso de hay que hacer un volumen a lo bestia, hay que ganar un montón de kilos, hay que verse un poco grasoso para luego limpiar y que veamos la gran cantidad de masa muscular que hemos ganado. Lo cierto es que se puede ganar la misma masa muscular acumulando, por ejemplo, 2 kilos al mes que 10 kilos. Y hay personas que, bueno, pues quizás se pasan demasiado con la comida, ingieren muchas calorías, al final el superávit calórico es excesivo y luego tienen que hacer una fase de definición en la cual pueden ver que realmente la masa muscular que han ganado pues no es tanta. Así que, por un lado, priorizaría esto y por el otro me olvidaría de suplementos al principio, es decir, me centraría en entrenar bien, en comer bien y en dormir bien. Y los suplementos, por supuesto, sí que pueden ser una pequeña ayuda luego con el paso del tiempo, cuando tengamos ya una buena base, pero al principio son totalmente secundarios y por eso no me centraría en estos. Así que bueno, si eres principiante, tienes una ventaja enorme, desde luego es algo que tienes que aprovechar, porque es verdad que todo funciona, pero si haces lo básico bien, desde luego vas a conseguir muy buenos resultados. Así que este episodio quería grabarlo para que veas que no necesitas complicarte, que necesitas hacerlo simple, repetirlo con el paso del tiempo, tener algo de paciencia y pensar que el físico se construye en meses y años. Así que nada más hasta aquí el episodio de esta semana, espero que te haya gustado, muchas gracias por estar ahí una más y nos escuchamos la semana que viene de nuevo aquí en Lifters. Que pases buen día. Chao.